¿Cuáles son las actividades de operación para tenerlos en mayor detalle? Déjenme agrandar esto porque no es una diapositiva muy clara, falla el detalle, ¿no? Y bueno, pues, actividades de operación. Costos por la venta de un bien que están directamente ligadas con el pago por la venta de un bien. Es decir, cada vez que yo vendo un bien, hay gastos que se han realizado, o pagos, para ser más correctos, que se han realizado para la producción de ciertos servicios, ¿no? Entonces, también hay pago de proveedores de servicios. No todo es simplemente cosas físicas, sino también hay servicios, ¿no? Pago a los empleados, hay mano de obra que se está utilizando de esto, que también del otro lado son cobros por comisiones, cuando se dan su equivalencia. Cuando se compra algo, se pagan impuestos. Cuando se vende algo, ¿no?, o se invierte algo, hay cobro de regalías. Eso es equivalente. Y bueno, pueden haber lo que aquí se llama simplemente otros ingresos o otros egresos, ¿no?, dependiendo de lo que vaya. Es decir, cuando hablamos de origen, estamos hablando de números positivos a favor de la empresa. Cuando hablamos de aplicación, estamos hablando de salidas de dinero y, por tanto, números negativos en la empresa, es decir, números que se van a restar. Tener en cuenta estos 5 ámbitos en los cuales se va a manejar, porque estos 5 ámbitos van a tener con la manera en que vamos a clasificar los dineros que se manejan. No es que nosotros lo debemos clasificar, lo va a hacer por nosotros nuestro contador, pero tenemos que entender cuál es la lógica con la cual ellos clasifican esta información. El flujo efectivo que producen las actividades de operación tiene que ver, y aquí lo tenemos disgregado de otra manera, con la entrada de efectivo por la venta de bienes o servicios, entradas en efectivos por efecto de regalías, honorarios, comisiones, ¿no?, salidas en efectivo por pago de proveedores, ¿no?, cuando yo hablaba de comprar bienes, materia prima, pagar servicios que nos dan por algo. No todo lo hago yo, hay cosas que tengo que comprar semi-hechas o me las preparan para hacerlas. De salidas en efectivo por pagos a trabajadores, o por cuenta de ellos, es decir, cuando es cuenta de ellos pueden ser recibos honorarios, pueden ser sueldos, pueden ser todo lo que tenga que ver con el pago básicamente de mano de obra, que son básicamente salidas de dinero. Entradas de efectivo respecto a las compañías de seguros por concepto de primas, reclamaciones, anualidades, beneficios de las pólizas, más que están dados. Pagos y devoluciones por impuesto a la renta, es decir, el pago de impuestos, a menos que estés en pérdida y no tengas que pagar impuestos. Ese concepto lo voy a explicar luego con más detalle. También todo lo que es pago de financiamientos, es decir, intereses que tengo que yo pagar por los préstamos que se han realizado. Entradas y salidas de efectivo por el cumplimiento de contratos que se tengan por efecto de las transacciones para fines de comercialización, es decir, básicamente comisiones. Es decir, en esta lista aquí de 7 puntos, básicamente estoy resumiendo lo que hemos visto acá. Otra manera de expresar lo mismo, acá hemos estos 5 puntos, mientras que aquí se engloban para que tengan una lógica de redacción, pero la lógica de la organización por estancos de la información contable no es más esta de esta lógica, ¿no? Las actividades de inversión, ¿qué actividades de inversión se dan? Cuando a mí me sobra dinero, ¿no?, lo invertiremos y estaremos aquí. ¿Qué puedo hacer? Compra de acciones. Puedo comprar acciones de otras empresas para obtener utilidades, ¿no?, rentabilidades de eso. Puedo comprar activos. Yo aquí simplemente nos hablaba de activos así, a secas. Y acá se habla de activos fijos.
¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre un activo corriente y un activo fijo? Un activo corriente básicamente eran insumos y materias que nos servían para producir y que probablemente iban a desaparecer rápidamente porque se iban a usar o se iban a gastar. Mientras que los activos fijos se refieren más a las cosas que compramos y que van a permanecer un largo periodo de tiempo en la empresa. Llámese un escritorio, llámese una computadora, una máquina, una mezcladora, un camión o cualquier tipo de maquinaria que ayude a producir cosas. Bajo el supuesto de que son cosas que van a quedar permanentemente durante mucho tiempo. Hay activos fijos de una vida útil de 2 o 3 años, como puede ser una computadora, el laptop desde donde estoy dando la clase, o pueden haber activos eternos, como puede ser un terreno activo que va a estar siempre, el terreno no va a desaparecer. Hay activos de 10, de 20 años, también los hay. ¿Sí? Por el otro lado, para ver la asociación, cuando yo vendo las acciones, ¿no? Tengo un ingreso de dinero, aquí fue una salida. Cuando yo vendo esos activos fijos, pues tengo un ingreso, ¿no? Entonces, aquí tengo la salida del dinero y aquí tengo el ingreso de dinero. Cuando yo recibo un préstamo, ¿no? Tengo un ingreso de dinero. Cuando yo doy un préstamo, tengo una salida de dinero y cuando yo cobro los intereses o la devolución, tengo un ingreso de dinero. Cuando yo hago desembolsos por los proyectos en curso, es decir, en qué estoy gastando mi dinero, ¿no? Y luego los dividendos que recibo por esa misma inversión. Compra de activos intangibles, acá hablábamos en el rectángulo verde limón hablábamos de activos fijos, básicamente activos tangibles, cosas que se pueden tocar, un terreno, un edificio, una oficina, una computadora, un escritorio, una mesa, etcétera, una computadora, mientras que los activos intangibles tienen que ver con la compra, por ejemplo, de una marca, de conocimientos, de derechos de autor, de un logotipo, ¿no? Que son intangibles porque no tienen un valor. El conocimiento son intangibles. ¿Sí? Pasamos a las actividades de financiamiento. Esta se ve mucho menos que las anteriores, no sé por qué la diferencia de la calidad o la resolución que tienen las imágenes, así no fue como se pensó. Nuevamente lo mismo, origen y aplicación, ¿no? Tenemos la devolución del sistema financiero, mientras el financiamiento bancario, ¿no? El financiamiento bancario nos ingresa dinero y acá la salida es porque tenemos que devolverlo prestado, ¿no? Pagos de dividendos, cuando yo estoy pagando, pues, por los beneficios y utilidades que van a favor de, por ejemplo, los accionistas, ¿no? Y acá, cuando yo emito acciones. Recuerden, cuando hablamos de la constitución de una empresa, decíamos que la empresa se hacía para generar utilidades y, por tanto, que los accionistas recibieran beneficios, dividendos. Es esto. Pero, para que eso ocurra, primero el accionista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir, es decir, tiene que inyectar dinero mientras que esta es una salida de dinero. Entonces, es la emisión de acciones. Si yo quiero crecer una empresa, ¿sí? Va a haber el tema de emisión de acciones. Cuando ustedes les pedí que vieran la película Red Social, ¿se acuerdan las escenas en que Mark Zuckerberg y el otro muchacho, que no me olvidé, hablaba de cómo conseguir inversionistas para que pusieran capital en la empresa, ¿no? Por lo tanto, Facebook lo que hizo, que no está tan aclarado en la empresa, fue una gigantesca emisión de acciones para que al haber más accionistas en la empresa hubiera más capital para hacer la cosa. Esto es la emisión de acciones, es decir, a través de acciones atraer capital que ingresa a la empresa, pero ese capital los accionistas van a exigir que se les retorne todos los años una rentabilidad, que es el pago de dividendos. Devoluciones por emisión de obligaciones, ¿no? Ingresos, ¿no? Entrada de dinero por justamente emisión de obligaciones. ¿Qué es una emisión de obligación? A ver, las acciones tradicionalmente las vemos
un poco como les he explicado, es decir, yo pongo dinero en acciones y por tanto en la proporción de mis acciones en relación al total de las acciones yo debo recibir esa parte proporcional de las utilidades. Hay también otro tipo de acciones en que yo simplemente recibo una cantidad fija sin importar qué tanta parte tengo yo del accionario. Sí, es otro tipo de acciones. Puedo haber documentos que yo plasme como tipo préstamos donde yo devuelva, pagarés, etcétera, están en relación a estos dos cuadraditos marrones, ¿no? O sea, hay ahí toda una ingeniería financiera donde se construyen estos documentos que pueden o que afectan con el financiamiento, ¿sí? Pero son formas de ingreso y no. Aquí básicamente lo que tenemos es préstamos, ¿no? O préstamos así, ¿no? Y cómo es que ingresa dinero o cómo sale dinero para los préstamos. Aquí, qué pasa con las acciones, y aquí con todo el tercer punto del marrón es con todos los tipos de instrumentos que nosotros podamos desarrollar e intentar que generen esto. Por ejemplo, bonos, pagarés, etc. Para llevar a cabo el análisis, y es decir, determinar qué pasa con el estado financiero el flujo de caja, debemos desarrollar este esquema lógico, por así decir, entender correctamente el estado financiero. Si no los entendemos, difícilmente lo vamos a poder realizar. Lo que nos dice, señores, si yo quiero convertirme en empresario, si yo quiero dirigir una empresa, si yo quiero tener una constructora, es casi un paso obligatorio que en cuanto ustedes salgan de la universidad y empiecen a tratar de hacer eso, tengan que estudiar por lo menos un diploma en administración de empresas, en finanzas, para poder entender mejor cómo funciona la empresa y poder manejarla mejor. Esto un poquito tiene que ver con el primer punto, pero aquí la lógica que te dice, si tú no entiendes los estados financieros, pues difícilmente vas a poder entender cómo funciona un flujo de caja. Debo revisar las actividades de operación, que las acabamos de enseñar, luego revisar las actividades de inversión, que también las acabamos de revisar, y cuarto, revisar las actividades de financiamiento. Es decir, debo de reforzar un análisis para poder utilizar correctamente la información financiera que está en los estados financieros. El análisis de los 4 puntos están explicados aquí en mayor detalle, qué cosa debo de revisar cuando veo actividades de operación, cuando veo actividades de inversión, cuando veo actividades de financiamiento, ¿no? Y tener muy claro cuáles son los 4 estados financieros y qué información nos da cada una de ellas. Por eso yo insisto tanto en este ejemplo de la chica con el novio que quieren casarse y van a hablar con la mamá. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender gráficamente en la cabeza cómo se deben entender las cosas. Y si tú solo lo trasladas a las empresas, no digo que el ejemplo sea perfecto, pero ahora tendrás un entendimiento muy bueno de lo que sucede con los estados financieros. ¿Qué es una fuente? La fuente se refiere a la recepción de un recurso económico de una transacción, por eso es que hablábamos de aplicación y origen en las diapositivas anteriores, pero simplemente recuerden siempre que como estamos hablando en términos siempre de contabilidad, la contabilidad siempre habla de 2 lados, ingreso, salida, siempre hay esta dualidad que se busca que esté equiparada, ¿no? En este concepto del balance, ¿no? Por eso la famosa cuenta T y este concepto que les digo nuevamente de los 2 lados de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el origen y cuál es la aplicación? Y en este caso va a ser cómo es la fuente, cómo es el uso. Entonces, fuente, recepción de un recurso económico de una transacción. Por ejemplo, si un negocio genera 800 a través de una venta de sus productos a sus consumidores, esa venta, ese dinero que va a ingresar, se considera una fuente de ingreso. Y uso será exactamente lo opuesto, es un término que se usa se refiere a los recursos económicos considerados como gasto de una transacción, es decir, lo que yo voy a pagar, los recursos que se dan para generar los productos de una empresa para mantener la operación del negocio. Señores, para que una empresa funcione no basta con tener buenas ideas.
habrá siempre que invertir, que gastar. Entonces hay que gastar dinero. Y el ejemplo acá es, si un negocio gastó 800 para cubrir las deudas adquiridas en el mes pasado, eso es el uso en efectivo. Es decir, el gasto, cómo se gastó, se denomina uso. Las principales fuentes y usos serán, en el caso de las fuentes, la utilidad, la depreciación, el aumento de capital, el aumento de pasivos, la disminución de los activos, y en el caso de los usos, el aumento de activos, la disminución de pasivos y las pérdidas netas. ¿Sí? Ok, vamos a preparar un poco lo que vamos a ver la clase pasada, la clase de mañana. La idea es que la clase de mañana la hagamos en 1 hora y nos quede tiempo para el control. Sí, un poco porque estoy viendo cómo nos movemos respecto de lo que estamos avanzando. Les quiero explicar aquí un ejemplo. Dime, Rafael. Profe, una pregunta. ¿El control de mañana va a venir algo que tenga que ver con Excel, no? No una pregunta teórica como siempre. ¿Sí? Otra cosa, profe, antes de que decíamos, las 2 próximas clases van a ser exposiciones, ¿verdad? Entonces, esas notas de las 2 próximas clases de la próxima semana, me refiero. ¿Las voy a dar? No necesariamente. Yo las hago No, quería preguntar si esas notas iban a ser como que puntaje 8 o algo así como el anterior control de lectura. No, son sobre 20. Yo les he dicho que el trabajo grupal, que es lo que van a exponer la próxima semana, les he dado notas de avance. Es decir, si alguien tuvo 0,5, por decir, en la primera presentación, la segunda presentación tuvo 0,8. Yo lo que voy a evaluar la próxima clase es la exposición, la voy a promediar con el análisis del trabajo grupal final, y esa es la nota, una de las notas que va directamente al aula virtual. O sea, esa va como PC4, algo así. Llámalo una PC4, sí. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las notas les dije que eran 4 notas? 3 que eran por los controles y luego la del trabajo grupal. Entonces, por favor, a ver, y si alguien no se lo está tomando en serio, o sea, a alguien que me entregue el trabajo incompleto, señores, dense por jalados. O sea, así se los digo de arranque. Hay varios alumnos, varios grupos, perdón, a los que claramente les he puesto rehacer, les he puesto profundizar, les he puesto esto no es un trabajo escolar, hago un análisis, hasta, sobre todo en la primera corrección les puse qué cosa es un análisis para que lo vieran. Por favor, profundicen. Hay trabajos que ya me han presentado que están por el orden de las 50 páginas, y no ha faltado por ahí un grupo que me ha presentado un trabajo de 8 páginas. O sea, solamente como dicen, en el peso de papel, en el volumen de papel, ya se nota que ese trabajo es de muy mala calidad, porque simplemente no ha desarrollado los puntos que se les ha pedido. Entonces, por favor, tómenselo muy en serio, porque lo normal es que en una nota de trabajo grupal que se hace durante 14 semanas, lo mínimo es sacarse 15, ¿no? O sea, y hay varios de ustedes que necesitan sacarse una nota alta para levantar sus controles. Así que, por favor, tómenselo muy en serio. Luego aprovecho, ya que estamos en esto. Como siempre, los trabajos grupales se entregan hasta el día jueves, ¿sí? A las 4 de la tarde, no a las 4:20. Se entregan hasta las 4 de la tarde. Y cuando digo se entregan los trabajos, me refiero, uno, al trabajo grupal completo, hasta las conclusiones y citas, y las diapositivas, no más de 10 diapositivas con la exposición. Me tiene que llegar antes. Es preferible si me lo mandan incluso un día antes, porque yo voy a ir revisando eso. El rol de exposiciones de la próxima semana
arranca el grupo 1 hasta el grupo 6, es decir, vamos a hacer una repasada de la manera en que divido en 6 partes el libro, y el día viernes vamos a volver a dar una repasada del 1 al 6, es decir, cada uno de los días vamos a hacer 6 grupos. El tiempo de las exposiciones es 10 minutos, nada más. Si ustedes se ponen a sumar 6 por 10 son 60 minutos. Entre las interrupciones, donde yo voy a dar mis comentarios, las preguntas, lo que tarda en conectarse y compartir el aula virtual para que ustedes cuelguen su exposición, etcétera, etcétera, es casi el tiempo justo. Recuerden que la clase comienza a 4:20 y a las 6 acaba, porque ustedes tienen otras clases y yo simplemente tengo que desconectarme. Entonces, tómense muy en serio esto. Yo no voy a permitir que nadie exponga una 11ª diapositiva, ¿sí? A ver, respecto a esta pregunta, ¿cuántos controles nos faltan? Nos faltan 12 puntos, no 3 controles. Si yo veo necesario, la próxima podría ser un control de 8 puntos o de 6 puntos, me refiero a puntos de nota. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque los necesitan y ustedes, mientras más evaluación, mejor, ¿no? A ver, Carlos, como siempre, o sea, los controles son sobre la semana anterior, siempre, ¿no? Pero recuerden que las preguntas muchas veces abarcan no solamente lo que dije la semana anterior, sino cómo están combinadas y enlazadas con conceptos que se han vertido antes, ¿sí? Ok, rápidamente les explico este caso porque sí, como estamos un poquito con tiempo hoy día, me gustaría hablar, luego darles una retroalimentación de los controles, porque he visto que unos alumnos se han estado quejando y me han estado mandando correos, tratado de responder todos, espero que no se me haya pasado ninguno. Bueno, a ver, miren, el día de mañana, vamos a hablar de este caso. Simplemente es una empresa, ¿no? El consorcio CC. Voy a agrandar esto para que lo vean. ¿Qué ocurre con esta empresa? Esta empresa ha ganado un contrato por $2 millones. En realidad la moneda da igual. Acá el profesor que armó esto se le ocurrió poner dólares y se quedó con dólares. Pero podría ser soles, euros, reales, pesos, pesetas, no sé, lo que quieran, da igual. Es sencillo. Lo importante es que este contrato se realice en el Perú. Entonces, de arranque, si hablamos de un contrato de 2 millones, ¿cuál es el monto de la factura, señores? ¿La factura es de 2 millones? No, la factura no es de 2 millones. ¿De cuánto es la factura, señores? Señores, despierten, por favor. ¿De cuánto es la factura? Exacto. 2 millones más IGB, ¿no? Es decir, 2.360.000. Señores, no olvidarse, siempre el Estado participa en lo que hacemos. El Estado está metido todo el tiempo y todo el tiempo está cobrando impuestos. Entonces, que luego no les digan, que no les cuenten, que no les mienten, que las empresas no pagan impuestos, que las empresas se llevan todo. Señores, eso es una burda mentira, eso es una engaña, muchachos. Los únicos que no pagan impuestos en el Perú son los pobres, porque generalmente viven en la... ¿Cómo se llama? ¿En qué viven los pobres? Fuera del sistema, ¿no? No están bancarizados, ¿no? En la informalidad, exacto, esa es la palabra, viven en la informalidad. Lo digo porque todas las barbaridades y mentiras que se han hablado durante la campaña, ¿no? Desde diciembre del año pasado hasta ahora que terminó en el mes de junio, ¿sí? Ok. En este caso, es un consorcio con un contrato que va a tener un adelanto de el 20%, es decir, se les va a adelantar $800.000 más IGB. Perdón, no 800.000, 400.000, estoy equivocando, estoy multiplicando mal, ¿no? 20% de 2 millones son 400.000, pero 400.000 más IGB, ¿sí?
Van a haber valorizaciones constantes, es decir, como en toda obra o como en las obras tradicionales de Perú, lo que se hace es, se trabaja cada mes y llegado fin de mes se valoriza lo que se ha avanzado en ese periodo de tiempo y se factura lo avanzado. Nosotros, para efectos de contrato, vamos a trabajar con valorizaciones mensuales, ¿sí? Es decir, 6 valorizaciones mensuales, y para no complicarnos con números estrambóticos, simplemente cada valorización será un sexto. Y listo, ¿sí? Van a haber importaciones que son necesarias para cumplir con la realización de este contrato, que van a representar el 40% del contrato, ¿no? Es ahí donde me confundí. Es decir, van a haber importaciones por $800.000. El pago del servicio, y luego que el pago de esas importaciones se realiza en el cuarto mes. Es decir, se elabora toda la gestión, la importación, todo, pero se pagan en el cuarto mes del contrato. Hay un pago por servicios no domiciliados, es decir, hay gente que viene y trabaja en este proyecto, ¿no? Que es extranjera, por tanto son no domiciliados, todos que vivimos, pagamos impuestos aquí, tenemos el DNI local, pagamos impuestos en este país y por tanto estamos domiciliados aquí. Eso se va a realizar en el quinto mes y equivale al 5% del contrato. Es decir, estos pagos por servicios extranjeros, por decirlo así, que han venido a hacer algo para el proyecto, se pagan en el quinto mes y son del orden del 5%. Sí, el presupuesto de obra está dividido de la siguiente manera, ¿no? Los 2 millones están en 300.000 de mano de obra, 100.000 se paga para la supervisión, ¿no? La paga, en este caso, el consorcio. Los materiales locales son 100.000, los materiales importados, ¿no? Ya lo que hemos dicho, son 800.000, el 40%. Servicios del exterior, el 5%, son 100.000. Subcontratos, es decir, yo contrato a otras personas para que hagan parte del proyecto, ¿no? y me entreguen, digamos, partes avanzadas, ¿no? O hechas, va a ser del orden de 400.000, y las utilidades por el proyecto van a ser 200.000. Todo suma 2 millones de soles. Chequemos. Ok, tenemos en la diapositiva de 18 el flujo de caja. Básicamente lo que queremos, sobre la base de lo que hemos explicado hoy día de teoría, es desarrollar el flujo de caja, pero para poder desarrollar el flujo de caja, nosotros tenemos que estudiar primero qué pasa con el IGB, porque desde el momento en que estamos conversando de que el contrato es de 2 millones, pero nosotros vamos a cobrar 2 millones más el IGB, como lo respondió muy bien Ronnie, y nosotros vamos a pagar varias cosas que contienen IGB, lo primero que tenemos que saber es cómo se determina la cantidad de IGB. Y esto es lo que este cuadro que está acá en fijo lo vamos a ver, pero nosotros lo que vamos a estudiar el día de mañana, o sobre lo que vamos a trabajar, es sobre una hoja Excel que vamos a desarrollar para calcular justamente el IGB del proyecto, para llegar justamente a estos números y determinar cuál es el IGB que se tiene que pagar o que no se tiene que pagar. Al final, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Determinar cuál es la cantidad de IGB que hay y cómo yo recupero el IGB. Y sabiendo el IGB, porque el IGB que yo no pago, me lo estoy quedando y mejora mis utilidades, determinar finalmente cómo es el flujo de caja, ¿no? Porque yo lo que quiero saber cuál es el flujo de caja del IGB para determinar el flujo del proyecto, para saber realmente cuánto estoy ganando yo por mi proyecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar el día de mañana. Déjenme revisar en el tablero virtual. Así lo vimos. Está un Excel que yo he colgado y que ustedes van a poder, les pido que por favor para el día de mañana lo descarguen, sí, aquí está, ¿no? Para que yo voy llenando mi hoja Excel en la pantalla y ustedes van llenando también en su computadora su propia hoja Excel,
y entonces vamos a tener el ejercicio completo y ustedes han participado en el desarrollo del IGB, por lo tanto lo van a entender mejor. Sí, la idea es mañana tener una plantilla que ya se les ha dado, limpia en blanco y ir completándola para que ustedes sepan cómo se hizo todos estos cálculos. Esa es la idea de la semana. Ok, voy a compartir pantalla, dado que ya tenemos tiempo. Sí. A ver. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Están los supuestos, aquí, el presupuesto y el IGB, ¿sí? ¿No? Para ver cuál es el flujo del IGB, ¿sí? Con lo cual vamos a tener una idea del manejo más claro de cómo se maneja esto. Porque básicamente lo que queremos determinar es cuánto es el costo total y determinar el impuesto a la renta que tenemos que pagar mes a mes con nuestro proyecto, ¿sí? Ok,